y de esa luz salen 7 luces blancas, que también eran ovales, y se sitúan a unos 30 metros de altura sobre el campo. Alberto Brunetti, integrante del grupo GIFAD de Mercedes. Hoy te convoqué, Alberto, para charlar sobre un caso puntual que fue el conocido como aterrizaje en Navarro, allá por fines del año 91. Caso que en algún momento del mismo coincidimos en el lugar de los hechos, hasta compartimos una jornada y demás. Contanos cómo te enteraste del caso, cómo fueron el inicio de este caso. Bueno, primero saludarte a vos y a todos la audiencia que tiene este canal. Te cuento, nosotros nos enteramos por los medios capitalinos en noviembre del año 91. Nos enteramos al día siguiente que ocurre uno de los casos principales, porque el caso Navarro está en medio de un montón de sucesos que venían sucediendo en la zona. Y bueno, toman estado público porque el canal ATC en aquel momento, que hoy es la televisión pública, y Canal 11 fueron al lugar de los hechos al día siguiente que ocurre un caso importante en uno de los campos. Nosotros al día siguiente ya estábamos en Navarro, obviamente, ¿no? Estando con la cercanía, tenemos 40 kilómetros de acá a Navarro. Fuimos en ese entonces el primer grupo de investigación que llegó al lugar de los hechos. Esto ocurre, el caso principal ocurre el día 6 de noviembre del año 91. Sale en los noticieros capitalinos el día 7 y el día 8, un viernes, estábamos allá, en la primera visita que hicimos al campo. Pero todo esto viene precedido por varias luces que se venían viendo en la zona desde días anteriores, desde principios de mes, incluso hay indicios de que también antes, pero tenemos con certeza que el día 3 de noviembre, que a veces se presta confusión con la fecha del caso, ahí donde aparecen las primeras marcas en el campo en cuestión, aunque no se habían visto luces todavía en la zona. A ver si te entendí. Primero aparecieron las marcas y después, posteriormente, la denuncia de luces. Exacto, o sea, había luces en la zona, se habían visto luces en la zona. En ese campo aparecen unas marcas extrañas, en ese contexto de luces que se veían en distintos lugares, no concretamente en el campo, pero el día 6 de noviembre el encargado del campo tuvo un encuentro cercano con 8 luces, así que, y fue lo que denominamos un cuasi aterrizaje, y aparecen luego más marcas. Ese fue el suceso principal del lugar. Desarrollanos un poco ese suceso puntualmente. Bueno, el día 6 de noviembre, como te dije, alrededor de las 22 horas, se estaba armando una tormenta en la zona. Entonces el encargado del campo, Miguel Ángel Peralta, sale a atar los caballos, a cerrar el molino, lo que se hace normalmente cuando está por venir tormenta en un campo, ¿no? En eso ve de un campo frontero que hay unos criaderos de aves, de ahí detrás ve una luz muy intensa que sale de atrás de los criaderos de aves y va y se sitúa frente a él en el campo ya de donde están los sucesos, ¿no? Una luz verde bastante importante, de forma oval, a unos 100 metros de él, y de esa luz salen 7 luces blancas, eh, que también eran ovales, y se sitúan a unos 30 metros de altura sobre el campo, y empiezan a emitir conos de luz hacia el suelo, y después posteriormente quedan marcas en el campo. Esto más o menos, este espectáculo lo ve durante media hora prácticamente, o sea, estuvo muy cercano a unos 100, un poquitito más de metros y durante media hora mirando todo esto. O sea, tuvo suficiente tiempo
descartar cualquier equivocación con otra cosa, ¿no? Esto es un caso importante en ese sentido. Después, una vez que pasa todo esto, las luces hacen algunos movimientos, la luz verde hace unos movimientos de zigzag, arriba, abajo, al costado, y todas las luces blancas imitan ese movimiento, como si la luz verde estuviera de alguna manera comandando a las demás. Esa luz hace, los movimientos que hacía la luz verde, eso no hacía hincapié el encargado del campo, lo hacían todas las otras 7 luces después. Primero lo hacía la luz verde y las otras lo imitaban. Y posteriormente la luz verde sale en dirección a Navarro, y las otras atrás y hasta que se pierden de vista, ¿no? Esa fue la observación del lugar. Pero rescatar que esto dura aproximadamente media hora, no ocurre en segundos ni en minutos, ni en pocos minutos. Y al otro día, esto ocurrió de noche, al otro día el encargado del campo, cuando recorre la zona de donde se avistaron las luces, ahí fue cuando encontraron marcas. Sí, ahí es donde encontraron las marcas cerca de la casa, que son estas que justamente coinciden en medida con la estimación que hacía el testigo del diámetro que tenían las luces. Él hablaba de unos 5 metros de diámetro y después nosotros cuando estuvimos midiendo medimos 4 metros 60, prácticamente todos los anillos medían eso. No había anillos que tuvieran otras medidas en ese lugar. Había y hemos encontrado unos 60 anillos prácticamente, aparte de otras marcas más chicas que habíamos encontrado. Te cuento que ni bien termina el avistaje, al rato se larga una copiosa lluvia sobre Navarro esa noche, o sea que al día siguiente, si bien vieron las marcas, llovió mucho y estaba bastante anegado el campo. Cuando fueron los medios de comunicación nacionales, no pudieron ver otras marcas que nosotros vimos el primer día, dado que estaba inundado un sector frontero del campo, porque pasa un arroyo a muy poquitos metros ahí de la vivienda, un arroyo que divide el campo en dos. O sea, los medios capitalinos estuvieron del lado de la vivienda y vieron las marcas que ocurren en el caso de Peralta, ¿no es cierto? Pero no pudieron apreciar las demás. Por eso que te digo, nosotros el primer día que fuimos pudimos ver otras marcas que eran anteriores, que esas son las que se habían encontrado el día 3 de noviembre, le había encontrado el dueño del campo con su hijo caminando, le había llamado la atención porque eran por la geometría que tenían y toda, pero no estaban asociadas a nada, a ninguna luz en particular, más allá de los testimonios que se venían dando en la zona. Pero bueno, ocurre esto con lo de Peralta y aparecen estas otras marcas que sí están asociadas directamente a esos conos de luz que bajan hacia la Tierra, que él lo describía como un cono de una linterna, como si fuera una linterna enfocando para abajo, pero bueno, de todo el diámetro que tenían estas luces, de unos 5 metros de diámetro aproximadamente.